Hace unos 5000 años, uno de los imperios más grandes y poderosos de la historia emerge de las riberas del Nilo. El antiguo Egipto. Templos monumentales, tumbas y metrópolis son testigos del poder de esta fascinante civilización. Sin embargo, la cultura egipcia también es considerada extraña y misteriosa, incluso hoy. Investigadores internacionales explican el mundo de los faraones divinos y de las vidas cotidianas de sus súbditos. El imperio egipcio perduró por 3000 años. ¿Cuál fue el secreto del éxito de esta avanzada civilización del Nilo? Una estrecha franja verde en medio del interminable desierto, el Nilo, la arteria vital de Egipto. Sus aguas transforman suelos sedientos en productivas tierras de cultivo. Las primeras casas y asentamientos emergen de su lodo. Fue el lodo de Egipto el que realmente lo hizo exitoso. La historia de Egipto es la historia del Nilo. Sin embargo, nuestra historia comienza en el Sahara. Los árabes lo llaman Az-Zarq al-Kubra, el gran desierto, o Bar Bilama, el mar sin agua. Durante todo el año prevalece la sequía extrema. En el verano, las temperaturas ascienden hasta los 60 grados Celsius. Es un paisaje de extremos. Sin embargo, incluso aquí viven personas, moradores nómadas del desierto. La mayoría de ellos son árabes, bereberes o tuaregs. Se encuentran principalmente al borde del seco desierto, donde crían ganado, cabras y ovejas. Su tierra se extiende desde el Océano Atlántico hasta el Mar Rojo, un continente desértico de 9 millones de kilómetros cuadrados, sin nada salvo arena, piedras y escombros. La vida aquí se encuentra solo en unos pocos abrevaderos. Existen 5 de esos oasis en el Sahara egipcio actualmente, islas verdes en medio de un paisaje hostil y árido. Sin embargo, una meseta en el extremo suroccidental de Egipto sugiere que el Sahara no siempre fue un desierto. Estamos en una de las regiones más secas del mundo. No ha caído lluvia aquí por décadas. La meseta de Gilf Kebir se eleva a unos 300 metros del desierto circundante. En Wadi Suram, el Valle de las Imágenes, se han hallado rastros de los primeros días de los hombres sedentarios. Dibujos en salientes rocosas. De más de 8000 años de antigüedad, el hombre de la Edad de Piedra dejó las huellas de sus manos aquí. Oculta al pie de la meseta se halla una cueva. El sitio fue descubierto hace apenas 20 años. Sus muros de roca están cubiertos de figuras por todas partes. Hombres cazando, niños jugando. Muestran que para entonces los antílopes, gacelas y jirafas debieron vivir todavía en el Sahara. Sin embargo, la cueva recibe su nombre por estas grotescas figuras. Monstruos sin cabezas cuyo significado aún confunde a los investigadores actuales. La mayoría son las llamadas criaturas mixtas. A algunos les parecen simios o elefantes. No parecen tener cabezas, sino una cola, como criaturas místicas que no podemos identificar. Y la cueva de los monstruos resalta porque es por mucho el mayor sitio de arte rupestre del mundo, con unas
8,000 figuras individuales. Lo especial es que un enorme número representa a humanos. Sin embargo, ¿cómo encajan estas pinturas llenas de vida en el desierto que las rodea? Otra cueva, también en la meseta de Gilf Kebir, brinda una pista. La cueva de los nadadores. Contiene representaciones de personas nadando. Las más antiguas tienen más de 10.000 años. ¿Personas nadando en un árido desierto? Los petroglifos no son la única evidencia de que alguna vez vivieron personas aquí hace miles de años y que el ambiente debió haber sido muy diferente. Hace algunos años, el historiador prehistórico Heiko Rimmer y su equipo sondearon toda el área alrededor de la cueva y descubrieron algo asombroso: capas de sedimentos antiguos. Son rastros claros de un lago en medio del desierto. De hecho, hace unos 10.000 años, el paisaje al pie de Gilf Kebir era mucho más verde. Es lo que llamamos una sabana seca. Eso significa que hay muy poca cubierta arbórea, usualmente de acacias y tamariscos. Y durante los periodos de precipitación se forma un área verde muy rápidamente, en especial en las planicies arenosas. Así que surgen prados que se usan como fuente de alimentos. Donde ahora hay un desierto, hubo exuberante vida por miles de años. Enormes rebaños alguna vez recorrieron las fértiles planicies del norte de África. El cálculo de modelos ha revelado el secreto del Sahara verde. El que llueva o no en el Sahara depende de los vientos monzones, y hace unos 12.000 años el clima en el norte de África cambió. Es el final de una era de hielo. El hemisferio norte recibe más calor del sol, ya que entonces la inclinación del eje terrestre es particularmente grande. Y eso genera vientos monzones desde el mar hacia la tierra. Estos traen aire marino húmedo al Sahara y permiten al desierto florecer. Pero este florecer no dura para siempre. A partir del año 5000 a.C., la inclinación del eje terrestre hacia el sol se reduce lentamente de nuevo. Las lluvias monzónicas se hacen más débiles y no es solo la vegetación la que retrocede. El cambio climático que vemos aquí se debe a un proceso a largo plazo que pudo haber estado operando por 2 o por 3.000 años, incluso un poco más. Aún así, al obtener datos más precisos, vemos que en este proceso ha habido unos saltos escalonados. Dicho de otra manera, podemos decir que hubo momentos en que las cosas se movieron rápido. Y fue entonces cuando los primeros grupos de moradores de las áreas marginales se retiraron. Primero a los oasis, y luego también a la región del Valle del Nilo. En una estrecha franja fértil a lo largo del Nilo, los refugiados climáticos encuentran un nuevo hogar. Un paraíso verde donde comienza un tipo de vida diferente para los moradores nómadas del desierto. En lugar de deambular por allí como cazadores y recolectores, ahora practican la agricultura y la cría de ganado. Y la pesca, por supuesto. El establecimiento es el prerequisito para el surgimiento de la primera civilización avanzada alrededor del Mediterráneo. Y los egipcios saben a quién le deben esta nueva vida de prosperidad. Antiguos relieves muestran que incluso para la vida en el más allá, los antiguos egipcios no podían imaginar nada más hermoso que el Nilo, que les daba todo lo que necesitaban. Las imágenes de pescadores y cazadores son bendiciones pintadas para una buena vida después de la muerte.
peces, cocodrilos e hipopótamos juegan en el agua. Entre las cañas y los arbustos de papiro cruzan los barcos de los cazadores de patos y gansos. En las riberas, entre juncos y flores de loto, numerosas aves anidan y son el hogar de mamíferos grandes y pequeños, mariposas y saltamontes. Puede que el Nilo no fuese una arteria tan vital antes de que la gente se mudase desde el oeste. No fue tan propicio para el cultivo, pero realmente despegó, justo en la época en que la gente se mudó allí desde el oeste del Sahara. Así que fue una feliz coincidencia, los pastizales se estaban secando, los lagos se secaban, pero el sedimento comenzaba a ser depositado por el Nilo, mediante su inundación anual del Valle del Nilo. Eso fue lo que hizo posible el cultivo en el Valle del Nilo. Eso hizo posible la civilización egipcia. Cada año, en la misma época, el río desborda sus riberas y esparce su fértil lodo negro. La inundación del Nilo en el verano también marca el inicio del nuevo año en Egipto. El Ajer es la época de la inundación, la primera de las 3 antiguas estaciones egipcias. Esta es seguida por el Peret, el brote de la semilla que madura magníficamente gracias a la abundancia de agua que ha absorbido la tierra. Luego el Shemu, la época del calor y la cosecha, cuando los campos repletos de sol de las riberas brindan ricas cosechas. Las aguas del Nilo convierten las planicies aluviales en uno de los paisajes más fértiles del mundo. Una vida en armonía con el Nilo. Hasta que el agua llega de nuevo y el lodo transportado en su largo viaje. La mezcla de arcilla y lodo no es solo un fertilizante beneficioso para los campos. Los egipcios también la usan como material de construcción para sus moradas. Pueden hacerse ladrillos con ella usando simples moldes de madera. Se agrega arena y paja para mayor estabilidad. Luego, los ladrillos se secan al aire. Es un método de construcción económico y sustentable, pues el Nilo brinda un reabastecimiento constante. Fue el lodo de Egipto el que realmente lo hizo exitoso. Porque hacías tus vasijas con él, hacías tus ladrillos y casas con él, hacías tus palacios con él, hacías muros defensivos con él. Así que el lodo de Egipto fue su constitución. Y, de hecho, el nombre de Egipto para los antiguos egipcios es Kemet, que significa tierra negra. Y eso se debe a que el color de la tierra depositada por las inundaciones era muy negro y denso. Y eso fue lo que le dio su nombre a Egipto. Los ladrillos de lodo siguen siendo el principal material de construcción para los egipcios por miles de años. Hace 5.000 años, la mayoría de las moradas en las ciudades eran hechas con el lodo del Nilo. Solo lo que debe durar para siempre se construye con piedra sólida, como las pirámides de Giza. O el magnífico complejo de templos en Luxor, puntos resaltantes en la arquitectura de piedra egipcia. El antiguo historiador Heródoto llamó a Egipto un regalo del Nilo. El Nilo es el orgullo de los egipcios, un regalo de los dioses exclusivamente para su pueblo elegido que se supone tenga una vida plena. Consecuentemente, los dioses del Nilo son adorados celosamente. El dios de la inundación del Nilo es Api. Él hace fértiles los campos y por tanto es mostrado como un hombre obeso con senos colgantes. Luego está la diosa creadora, Toeris. Ella aparece como un hipopótamo preñado con cabeza de cocodrilo y patas de león. El dios Sobek, con cabeza de cocodrilo, es considerado la personificación de las aguas del Nilo. También gobierna la fértil región de Fayum. La diosa Satis, con 2 cuernos de antílope y la corona del Alto Egipto en su cabeza, es adorada como la proveedora del agua del Nilo. Junto a Khnum y Anuket, ella forma la llamada Tríada Divina de Elefantina.
Pues aquí, en la isla elefantina, se supone que esté la fuente del Nilo, según las creencias egipcias, incluso cuando de hecho sabían que el Nilo surge mucho más al sur, afuera de Egipto. Un relieve en el templo de la diosa Satis habla del pragmatismo de los antiguos egipcios. Para resolver la contradicción, un miembro del trío de dioses recibe un tocado especial. Se supone que garantice que los dioses del antiguo Egipto también tengan poder sobre la parte del Nilo fuera de Egipto. Dioses del antiguo Egipto usualmente tienen solo una o dos plumas en sus coronas. Pero cuando vemos una corona que tiene muchas plumas, es un indicativo de que estamos frente a un dios que tiene una conexión sureña. Aquí, la diosa Anuket es la que les da a los antiguos egipcios el control sobre el Nilo, más allá de las fronteras del sur, más allá de la primera catarata. Pero, ¿dónde exactamente se origina la arteria vital de Egipto? El enorme río tiene dos cabeceras. El llamado Nilo Blanco surge de las montañas de Ruanda y Burundi y fluye al norte a través del lago Victoria. El Nilo Azul surge en las tierras altas etíopes. En Khartoum, la capital de Sudán, los Nilos Blanco y Azul se convierten en uno. Los egipcios celebran la inundación anual del Nilo con un ritual especial. Cuando la inundación alcanza cierto nivel, el faraón perfora las represas y el agua puede brotar hacia los campos. La apertura ceremonial de los canales se ha confirmado hasta hace más de 5.000 años. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Cómo surge la realeza? Probablemente se deba a que en todos los períodos Egipto fue organizado por grupos familiares. Estos grupos son las semillas y básicamente la expansión de la realeza se debió a que un grupo familiar y su dirigente se hicieron cada vez más dominantes, poniendo cada vez más aldeas e incluso otros reinos, otros distritos completos bajo su control. Con el tiempo surgió la realeza, con la familia de familias, que es lo que significa la palabra faraón. Significa mayor, la casa mayor. La inundación anual del Nilo garantiza la prosperidad y la riqueza del país. Esta llena los campos de agua y transforma la tierra en un fértil jardín del Edén. Con el tiempo, los egipcios desarrollan sistemas de irrigación cada vez más sofisticados para suministrar a sus campos agua suficiente durante todo el año. Los granjeros dependen de lo que se conoce como irrigación de cuenca. Con la ayuda de esclusas y bombas mecánicas, un sistema de canales perfectamente ramificado dirige la inundación del Nilo hasta donde se necesita con más urgencia. Incluso hoy, los granjeros egipcios irrigan parte de sus campos con este método probado en el tiempo. Cuando el suministro de agua es seguro, a Egipto le va bien. Sin embargo, si la inundación falla, deben esperarse hambre y miseria. En el Reino Medio, enormes proyectos de construcción se diseñan para asegurar un suministro continuo de agua. Bajo el gobierno del faraón Amenemhet II, alrededor del año 1850 a.C., el curso natural del ramal del Nilo llamado Bar Yusuf es convertido en un canal. El canal Joseph, de 15 kilómetros de largo y 5 metros de profundidad, sigue la gradiente natural del valle y conecta el Nilo con la cuenca de Fayún al suroeste del Cairo. Se crea un gigantesco sistema de irrigación con poderosas represas y canales de drenaje. La desviación del agua del Nilo hacia la cuenca de Fayún también crea un enorme lago artificial, el lago Mueris. Un reservorio de agua con una capacidad para la época de 114 kilómetros cúbicos. Se llena desde agosto hasta diciembre a través del canal Joseph y se vacía de nuevo desde marzo hasta mayo. Así que comenzando en abril, las cosechas de verano pueden cultivarse en la salmuera del lago en un área de 15.000 hectáreas. El pantanoso Fayún se convierte en el granero de Egipto, un oasis en medio de un árido desierto.
Sin embargo, para coordinar el envío de trabajadores diestros y materiales es necesario otro logro de la avanzada civilización egipcia, una administración de buen funcionamiento. El antiguo Egipto no consistía solamente del Alto y el Bajo Egipto y tal vez las regiones desérticas. El país estaba subdividido en muchas provincias individuales o distritos que hoy llamamos nomes. Eran el estrato más bajo o local de la administración de la provincia individual. Solo de este modo podía la producción adicional de la agricultura ser distribuida a las distintas áreas del país. Los egipcios llamaban a los nomes Sepat y después nomos. Ya en la primera dinastía, el largo país está dividido en unidades administrativas menores. Están ubicadas a ambos lados del Nilo y se extienden por 30 o 40 kilómetros. Sus nombres egipcios se derivan de los dioses adorados en el área respectiva. Hay 42 nomes en total, 22 en el delta y 20 en el Alto Egipto. Una vez establecidos, siguieron siendo válidos hasta la época grecorromana, es decir, por milenios. Los líderes de estos distritos, los llamados príncipes de distrito, se suponía, claro, que fuesen leales a la casa gobernante y al rey. Sin embargo, en ciertas fases críticas, ellos cuidaban principalmente sus propios intereses. De algún modo es comparable a los gobernadores de los estados federales actuales, quienes a veces retan o incluso desafían al gobierno central. Habría sido muy similar entonces. La administración también establece impuestos basados en el nivel de agua del Nilo. En la isla Elefantina hay varios de los llamados nilómetros, que son usados para medir la altura de la inundación anual del Nilo. El más antiguo de ellos está ubicado cerca del templo de Satis, una escalera con una escala para marcar. Pero hay otros modelos. Por todo el Nilo había nilómetros. Esos nilómetros estaban conectados al Nilo mediante tuberías, y el agua se acumulaba en pequeños salones, y en esos salones el nivel del agua del Nilo podía estimarse y medirse muy bien. Y consecuentemente, los impuestos de la gente eran estimados y establecidos. Más agua significaba una agricultura más abundante y a su vez impuestos más altos. Y también lo contrario. Así que esto era muy importante para la administración del antiguo Egipto. Los oficiales egipcios son poderosos, mantienen el orden y cobran impuestos, principalmente en bienes. Pero incluso la administración egipcia no habría funcionado sin otra invención revolucionaria: la escritura. La escritura surgió incluso antes del Reino Viejo. La razón fue simplemente económica. Si quiero llevar ciertos bienes en algún tipo de contenedor de un lugar a otro, deben ser registrados en los contenedores. ¿De dónde provienen y a quién le pertenecen? Esto puede lograrse con un número limitado de signos básicos. Sin embargo, muy pronto ese sistema de escritura evolucionó en algo diferente. Para los antiguos egipcios, los jeroglíficos son palabras de Dios. Se usan principalmente con propósitos religiosos y se dice que tienen significados mágicos. La pintura de los complejos ideogramas se realiza en tablillas de madera como estas.
Se cubren con una capa de estuco blanco para poder usarse una y otra vez. Sin embargo, para la correspondencia cotidiana, los egipcios usan el llamado hierático, donde los caracteres jeroglíficos son simplificados en pinceladas y grupos de ellas. El papiro y el pergamino eran tan valiosos que la gente prefería usar tablillas de arcilla para las notas cotidianas. En el período tardío aparece otra forma de escritura, la demótica. Su rasgo más impactante comparada a la hierática es el uso de numerosas abreviaturas. La última forma de escritura egipcia es la cóptica. Esta combina letras griegas con símbolos demóticos. Los antiguos egipcios preservan su relación muy especial con la escritura y las imágenes durante milenios. Cuando vemos una tumba o templo del antiguo Egipto, quedamos asombrados por la cantidad de jeroglíficos y de imágenes en las paredes. Y para los egipcios, ambas cosas eran muy importantes, y gran parte de su arte es solo jeroglíficos aumentados, pero para quienes no sabían leer, así que la idea podía transmitirse a quienes no podían leer. Los egipcios también creían que al escribirlo, se hacía real de algún modo. Así que estas imágenes, además de estas palabras que están escritas, tenían un enorme poder, y al escribirlas en templos y tumbas, se hacían reales. Lo que dijesen sucedería, y también si las pronunciabas obtenían potencia adicional. Así que había mucha magia y poder en la palabra. Sin embargo, en tiempos modernos, esta magia parecía perdida para siempre, ya que nadie podía entender los jeroglíficos. Hasta que encuentran este trozo de granodiorita oscura. Mide 1,12 metros de altura, 76 centímetros de ancho y pesa 762 kilogramos. ¿Cómo fue que este fragmento de una antigua estela egipcia ayudó a revelar los secretos de la antigua escritura? Es mediados de julio de 1799. Soldados franceses construyen un fuerte cerca del pueblo de Rashid, también conocido como Rosetta. El ingeniero teniente Pierre Bouchard comprende de inmediato la importancia de este hallazgo fortuito. La piedra Rosetta, como es llamada por su ubicación, causa un frenesí entre los expertos internacionales. Lo que la hace tan única es su inscripción en 3 idiomas, en jeroglíficos egipcios, en demótico y en griego antiguo. 3 veces el mismo contenido. Así que, finalmente, es la esperada pista para traducir los jeroglíficos de los antiguos egipcios. Por 23 años los expertos estudian las inscripciones sin mucho éxito, hasta que un joven lingüista, Jean-François Champollion, resuelve el acertijo de los jeroglíficos en 1822. Champollion nota que los signos jeroglíficos también representan sonidos y pueden leerse como una escritura alfabética. Primero, el francés descifra el nombre del faraón Ptolomeo. Los 7 jeroglíficos representan 10 letras griegas. Sin embargo, ese es solo el comienzo. Al descifrar el código milenario, Champollion abre nuevas posibilidades para la exploración del antiguo Egipto. Gracias a los incontables papiros preservados, los científicos pueden explorar la antigua civilización egipcia. Incluso hoy continúan descubriéndose nuevos documentos, textos escritos por la élite del país, principalmente sacerdotes u oficiales. Los futuros servidores civiles aprenden a escribir desde la infancia. También adquieren el conocimiento especializado necesario para ocuparse de los asuntos económicos, como la redacción de contratos. Y aprenden los fundamentos de las matemáticas, lo que les permite calcular áreas y volúmenes. En el antiguo Egipto hay un servidor civil para cada tarea. Más de 2000 diversos títulos oficiales son otorgados. La burocracia en el antiguo Egipto fue muy fuerte desde la unificación del país. Con el tiempo, los oficiales
En especial, los de alto rango obtuvieron más y más poder y prestigio. Algunos de ellos comenzaron a tener tumbas muy grandes y prestigiosas. En algunas de estas cámaras funerarias han sido halladas estatuas. A los altos oficiales egipcios les gusta ser inmortalizados como escribas. La obesidad enfatizada parece haber sido obligatoria en estos retratos. El pecho del escriba parece casi femenino y su barriga muestra varios pliegues, ambos atributos de poder y riqueza. La apariencia real de la persona, sin embargo, no puede deducirse a partir de esto. El ataúd de Idú II. Los restos de este alto oficial son considerados la momia mejor estudiada del Reino Viejo. Durante su vida fue responsable por la importación de madera del Líbano, un objeto muy valioso. El rostro de Idú ha sido reconstruido por especialistas forenses en Alemania. Su cabeza, modelada en el computador, es trabajada esculturalmente. El resultado de la elaborada reconstrucción facial es asombrosamente realista, incluyendo un peinado contemporáneo de trenzas. Los servidores civiles tienen un rol muy importante en el Antiguo Egipto, desde el Reino Viejo hasta el período grecorromano. Son quienes aseguran que el Estado funcione apropiadamente. Las grandes pirámides, por ejemplo, no pudieron haberse construido sin esta administración eficiente. Así que, sin los oficiales y los sacerdotes, el Antiguo Egipto no habría sido la civilización que conocemos hoy. Los oficiales son necesarios para dividir los campos o para contar a los ciudadanos el ganado y las cosechas. Cobran los impuestos, usando la fuerza de ser necesario. Son responsables por proteger las caravanas a través del desierto. Y en el río, persiguen a los contrabandistas. El Nilo es la ruta comercial más importante de Egipto. Sin él, el suministro a la población controlado centralmente difícilmente habría sido posible. Grandes cantidades de grano, además de piedras para la construcción de templos y pirámides, tienen que ser transportadas. Los oficiales y los viajeros comunes desean llegar a sus destinos rápida y fácilmente. En el Antiguo Egipto, todo esto es solo posible por agua. El material de construcción para los primeros botes crece en las riberas del Nilo. La caña es un material particularmente liviano y fácilmente moldeable. Es secada y atada en fardos y luego se le da forma. Un techo hecho de paja ofrece protección del sol. Los timones se sujetan a postes de madera. Este tipo de bote puede rastrearse incluso a la época predinástica. En el mismo periodo aparecen los primeros barcos de madera. Su construcción sigue el mismo principio. En lugar de caña o papiro, tablas de madera se atan con sogas hechas de fibras de palma o papiro. Estos barcos de madera son lo bastante estables para poder cargar incluso bloques de granito con un peso de varias toneladas. Los egipcios son maestros de la construcción de barcos, por lo tanto el Nilo se convierte en una superautopista que conecta al país y a su gente. El Nilo básicamente bastaba como arteria de transporte por todo lo largo del país, así que el modo de viajar en el Antiguo Egipto era por bote, y el Nilo era una arteria muy concurrida. No solo le daba vida a Egipto en cuanto a transportar el sedimento que permitía la agricultura, sino que brindaba un medio de viajar por el país y unificar toda la nación. De hecho, los vehículos de ruedas apenas tienen algún rol en el Egipto faraónico.
Una de las raras excepciones son las carretas de bueyes para transportar los barcos por tierra. Los barcos egipcios pueden ser desarmados en sus componentes de ser necesario y rearmados en su destino, tabla por tabla. En la guerra, esto puede brindar una ventaja decisiva. Tras esto, existe un ingenioso sistema modular. No hay una sola pieza de metal. Algunos clavos de madera aseguran que las piezas permanezcan firmemente unidas, incluso durante una tormenta. Sin embargo, el Nilo también tiene sus trampas. Las rápidas cataratas son pequeñas cascadas. Aquí la corriente se vuelve muy rápida y peligrosa. Sin embargo, en general, el río es navegable todo el año por un tramo de casi 900 kilómetros entre el delta del Nilo y la primera catarata, cerca de Asuán. El tráfico de barcos es posible en ambas direcciones. Hay jeroglíficos correspondientes para los términos corriente abajo y corriente arriba. Un barco con el mástil abajo para viajar con la corriente y uno con el mástil levantado para viajar contra ella. Ya sea movidos por el poder del músculo o del viento, las cataratas son el mayor obstáculo para la navegación. Los bienes comerciales y las materias primas como el oro, el cobre o la madera deben ser descargados aquí y cargados de nuevo. Más allá de los rápidos, se construyen caminos especiales de transporte para sortear las cataratas. Una grada consiste de 2 terraplenes amontonados a los costados. Tablas redondas de madera se colocan en la dirección del transporte. Una gruesa capa de lodo húmedo es crucial. Incluso los barcos grandes pueden ser alados con relativa facilidad. A pesar de todas las adversidades, el Nilo es la principal arteria de tráfico en el antiguo Egipto. El antiguo Egipto era una sociedad hidráulica, por decirlo así, ya que todo estaba orientado al Nilo. Eso se refiere a la agricultura y también al tráfico. El agua también separa a los vivos de los muertos en cierto sentido, pues los muertos usualmente son enterrados en el lado oeste del río. El Nilo también domina el sistema de creencias de los antiguos egipcios. Cuando los altos dignatarios mueren, son llevados al oeste, donde están ubicadas las tumbas reales. Una pirámide sirve de escalera para que el gobernante ascienda al cielo. Y ya que necesitará un barco en la otra vida, se entierran barcos completos al pie de las pirámides, las llamadas barcazas solares. Los muros ligeramente curvados de las fosas siguen las formas de los esbeltos cascos de los barcos, que probablemente alguna vez se guardaron aquí. Los propios barcos, sin embargo, se han desintegrado, salvo en las cercanías de la pirámide de Khufu, en la meseta de Giza. Aquí, en 1954, arqueólogos descubrieron 2 fosas de barcos aún intactas. Por cerca de 10 años, un equipo egipcio-japonés ha estado trabajando en la recuperación de la llamada segunda barcaza de Khufu. Desafortunadamente, los microorganismos parecen haber entrado a la tumba durante la primera perforación. La condición de la madera es preocupante. Desmantelado, el barco es como un rompecabezas gigante. Así que aún está por verse hasta qué punto la reconstrucción semejará al original. La primera barcaza de Khufu tiene 4.600 años y aún sería funcional hoy. Sin embargo, nunca pretendió surcar las aguas del Nilo. Para los egipcios, el dios Sol se movía a través del cielo en un bote, en una barcaza. Y durante el día, claro, puedes verlo, pero en la noche también tenía que recorrer el cielo o río nocturno
en una barcaza. Y ese era un viaje mucho más peligroso para el dios Sol que el viaje diurno, porque la barcaza siempre era atacada por los diversos enemigos del Sol. Así que durante el viaje nocturno él tenía que luchar contra ellos, y la barcaza no era solo un método de transporte, era casi un barco de guerra, para que estuviese a salvo y que el sol saliese y el mundo continuase al día siguiente. Ninguna otra cultura se ha concentrado tanto en la muerte y la otra vida como los antiguos egipcios. Esto también es evidente por los diversos tipos de tumbas durante su historia de 4000 años. Los primeros reyes egipcios son enterrados en cámaras subterráneas. Un montículo de arena cubre la tumba, simbolizando el montículo que emergió de la inundación primordial cuando el mundo fue creado. Luego, en el Reino Viejo, las mastabas se hicieron populares para los altos oficiales. Eran cámaras fúnebres subterráneas hechas de piedra y coronadas por una estructura rectangular de piedra. Por mucho tiempo se pensó que la primera pirámide comenzó como una mastaba y que fue expandida hasta ser una pirámide escalonada rectangular. De hecho, el mito creacionista del montículo primordial probablemente fue el modelo para los constructores de pirámides. El resultado es la perfección arquitectónica. Luego, en el Reino Nuevo, fosos tallados en lo profundo de la roca conducían al lugar de descanso final de los gobernantes, y sus ejemplos más fabulosos están en el Valle de los Reyes. Durante el período tardío, las tumbas en los templos se convierten en el estilo de moda, cámaras fúnebres bajo el área sagrada de un templo. La mayoría de las tumbas del período temprano están ubicadas en Abidos. Alrededor del año 3700 a.C., los primeros reyes de Egipto fueron enterrados aquí. Los egiptólogos llaman a esta época la cultura Nakada. La gente de esta era vive de la agricultura, la caza y la recolección difícilmente tienen un rol ahora. Con el transcurso del tiempo emerge un orden social, un evento que se refleja en el cementerio de Abidos. Hay tumbas más pequeñas de tiempos predinásticos, pero luego se convierte en el sitio de entierro de los primeros gobernantes de un Egipto unido. Podemos observar muy claramente cómo durante el período Nakada emerge gradualmente un cementerio elitista. Eso refleja los desarrollos sociales, económicos y también políticos que finalmente terminaron conduciendo al establecimiento de un estado territorial. Se dice que esta fue la cuna del imperio faraónico unificado. Hieracómpolis, la antigua ciudad residencial al sur del país. Alrededor del año 3000 a.C., aproximadamente 1 millón de personas vivían en las riberas del Nilo. Sin embargo, en esa época, solo el sur del Alto Egipto está unido bajo un gobernante. Se trata del rey Narmer. Los historiadores hace mucho se preguntan lo que pudo haber ocurrido en Hieracómpolis en esta época. Algo es seguro. Narmer es ambicioso y desea expandir su poder hacia el norte del Bajo Egipto. Según fuentes antiguas, los príncipes del Valle del Nilo han estado peleando entre sí por largo tiempo. Narmer desea subyugar a las facciones rebeldes en el norte y decidir la lucha de siglos en su favor. Así que, ¿fueron unidos el Alto y el Bajo Egipto por la fuerza? Un hallazgo en Hieracómpolis brinda una pista. Fue descubierto a finales del siglo XIX durante excavaciones en la antigua área de templos de la ciudad. Una losa de pizarra verde con un peso cercano a los 20 kilogramos. La llamada paleta de Narmer de 5000 años cuenta la historia del rey. Las imágenes muestran fuerza bruta y enemigos subyugados.
¿Es mera propaganda o de hecho es prueba de que Narmer conquistó las tierras del norte? El problema es que el asesinato de enemigos es un favorito perenne de la iconografía del antiguo Egipto. Todos los regentes de Egipto se han mostrado en esta pose victoriosa. Simplemente buscan presentarse a sí mismos como comandando una proeza militar ilimitada y con poderes sobrehumanos concedidos por los dioses. La paleta de Narmer incluso muestra el cruel fin que espera a los enemigos del rey. Son decapitados y mutilados. Sus penes son cortados y colocados en sus cabezas como humillación final. Desde los inicios de la cultura egipcia, vemos este motivo del gobernante sosteniendo un mazo, básicamente un martillo grande, y tomando el cabello de un enemigo a punto de asestar un golpe. ¿De qué se trata esto? Bien, es propaganda. Te muestra que el faraón tiene el control. Y lo que está siendo mostrado aquí es el motivo del orden sobre el caos. Los egipcios temían que las cosas se desmoronasen. Era un modo de mantener a Egipto unido. La paleta del rey detalla aún más el conflicto. Sus oponentes son identificados como habitantes del delta del Nilo, como se indica por el escudo de armas del norte, una planta de papiro. Por lo tanto, hay mucho que sugiere un choque entre el rey Narmer y los recalcitrantes príncipes tribales del delta del Nilo. La batalla contra el ejército del papiro es la batalla más antigua conocida en la historia del mundo. Se libró con las armas más simples: garrotes, lanzas y mazos de piedra. Los oponentes lucharon hombre contra hombre. Finalmente, el rey del Alto Egipto logró la victoria. Antes de la unificación, Egipto aún estaba dividido al menos en dos reinos, uno en el sur y otro en el norte. Narmer obviamente comenzaba su conquista del norte con la corona blanca del sur de Egipto. Y después de resultar victorioso, usaba la corona roja. Después de la unificación fueron reunidas, juntadas, y durante el resto de la historia del antiguo Egipto se convirtieron en el símbolo del gobierno del Egipto unido. Aunque aún no está claro quién usó la corona roja del Bajo Egipto antes del rey Narmer, y si hubo un rey allí en absoluto desde entonces, la doble corona se convierte en el símbolo del gobierno sobre el Alto y el Bajo Egipto. Y aún más, el loto del sur y el papiro del norte ahora aparecen como uno. Sin embargo, desde hace mucho los egiptólogos han dudado de si la legendaria batalla realmente ocurrió. Hasta que en 1996, mientras examinaban los registros escritos egipcios más antiguos en Abidos, investigadores se toparon con una discreta tableta. Es el documento de un envío de bienes. Para entonces los años aún no se contaban numéricamente como hoy, sino que eran llamados por el evento más importante de cada año. El documento fecha una entrega de aceite en el año en el que dice: Narmer derrotó al pueblo del papiro. Y
como señal de su triunfo y en gratitud al dios halcón Horus, que es adorado en el templo de Hieracómpolis, el rey Narmer ofrece su paleta, el documento más antiguo de la historia. Esto indicaría que él, de hecho, estuvo involucrado en esa fantástica acción y que fue quien concluyó muy probablemente una quizás larga línea de intentos por lograr la unidad de Egipto. Pero en su época, y es lo que nos dice la paleta de Narmer, esa unidad finalmente se logró. Más de 170 faraones y faraonas sucedieron al rey Narmer. Él se yergue al inicio de la civilización egipcia y el desarrollo del imperio hasta ser una superpotencia. Un estado que debe su existencia a un río que siempre desborda sus riberas en la misma época del año, dejando atrás su lado oscuro y fértil. Hasta hoy, los egipcios están muy conscientes de la importancia del Nilo. Sin él, su país sería un desierto. Sin él, una de las civilizaciones más fascinantes de la historia nunca habría existido.